Carlos es un hombre divorciado que fue traicionado. Luciana, también divorciada, pasó por un matrimonio bastante tormentoso. Ya había pasado un tiempo desde que ambos estaban solos. Un día cualquiera, Luciana salió en su auto al supermercado. Giró al llegar a la esquina y fue ahí donde Carlos la chocó con su auto. Esa fue la primera vez que se vieron, aunque al cruzar miradas sintieron que se conocían de toda la vida. A pesar de esta sensación, intercambiaron los datos del seguro, se pasaron sus contactos y cada uno en ese momento siguió por su lado. Con el correr de los días comenzaron a intercambiar mensajes, esto por el accidente, por solicitudes seguramente del seguro, de intercambiar algunas cuestiones que tenían por ahí de burocráticas. También siguieron haciéndolo una vez solucionado el asunto del auto. Quisieron conocerse y salir a tomar algo, ¿por qué no? Charlar, ver qué pasa. Eran tan parecidos, tenían tanto en común para compartir, que estos encuentros siguieron inevitablemente. Siguieron sucediendo hasta que eligieron comenzar una relación. Todo era como maravilloso, hasta que decidieron presentarse a sus respectivas familias. Bien, por un lado Carlos tiene hijos de su primer matrimonio y luego de presentar a Luciana, su ex no quiso que él tuviera contacto con sus hijos. Puso abogados, realizó denuncias falsas, todo era válido para perturbar la nueva vida de Carlos. Por otro lado, el ex de Luciana comenzó a perturbarla, a molestarla. Parecía que estos ex no podían ver felices a la nueva pareja. Fue en ese momento que Luciana decidió distanciarse. Para ella era importante que Carlos no perdiera la relación con sus hijos. Ellos tenían que ser la prioridad. Él no estaba de acuerdo con esto. Sabía que esto era una trampa, que todo era mentira. A pesar de haber iniciado acciones legales contra su exmujer, Luciana se mantuvo firme en su decisión de alejarse. En medio de este caos de abogados, Carlos perdió a su padre y cayó en una profunda depresión. Si bien la situación con su exmujer mejoró y comenzó a ver a sus hijos nuevamente, Carlos extrañaba a Luciana. Él nunca dejó de expresarle lo que sentía, pero ella se mantuvo firme en su postura. Los niños eran prioridad. Eran prioridad a pesar de que ella también lo extrañaba. Una noche Luciana tuvo un sueño. Ahí estaba Carlos sentado en una silla hablando con ella, pero no lograba entenderlo. Luego de la charla se despiden. Ella lo abraza, le da un beso y sale de la casa de Carlos. Él la sigue, la abraza muy fuerte hasta que ella se va en su auto. Se sintió como una despedida. En el balbuceo que ella no lograba entender, Carlos le daba una fecha, un día. Ella no entendió en ese momento el significado del sueño, pero se sentía intranquila, nerviosa, como si fuera algo hasta premonitorio. Esas sensaciones que muchas veces nosotros percibimos y que algunos no damos mucha vuelta y continuamos con nuestra vida. Pero hay otras personas que se detienen al instante para tratar de dilucidar qué era lo que estaba pasando ahí. Al día siguiente le envió un mensaje pidiéndole verla. No se sentía bien, quería hablar. Ella accedió
y fue a visitarlo. Al llegar, con el corazón acelerado, notó que la escena era como la había soñado la noche anterior. Conversaron durante un rato y al irse la escena se repitió. Parecía un déjà vu. Él la siguió, la abrazó y le dijo que la quería. Volvió la sensación de despedida a su cuerpo. Luciana estaba confundida. Antes de despedirse, ella le dijo: no te olvides de que solamente Dios dispone si tenemos que estar o no en esta vida. Él respondió: la vida es mía y yo decido lo que quiero hacer con ella. Pero quédate tranquila, que no va a pasar nada malo. En ese encuentro decidieron seguir su relación como amigos. No había mucha más opción. Luciana se fue porque era el cumpleaños de su hija, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Una noche, aproximadamente 10 días después de este encuentro, mientras Luciana dormía, un rayo la despertó iluminando el cielo. Lo siguió un trueno ensordecedor. Eran las 3 de la mañana. Estaba asustada. Miró por su ventana y notó que no llovía. Pensó que lo que había pasado era un sueño, pero no tenía explicación para la profunda angustia que sentía en ese momento. Pronunció el nombre de Carlos, pero no le escribió. No quería molestarlo a esas horas. Chequeó su última conexión y era 12:01. Tarde. Así que, en ese momento, decidió dejar el teléfono y se volvió a dormir. A las 9 de la mañana, cuando ya se encontraba en su trabajo, le avisaron que Carlos había fallecido. Quedó en estado de shock. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sumergió en un profundo silencio mientras las lágrimas inundaban sus mejillas. Asistió a su velatorio, se acercó y lo acarició. Sentía que él la estaba esperando. Un objeto, en ese momento, cayó en la sala velatoria. En estos momentos, el ser humano está extremadamente sensible. Inclusive aquellos que no creen en nada, empezamos a ver señales. ¿Una señal?, pensó ella. Cuando la ex esposa de Carlos ingresó en la sala, ella en ese momento decidió retirarse. Se dirigió al sepelio, pero decidió observar desde lejos hasta que la familia se retirara del lugar. Para cuando su ex mujer, su nuevo marido y sus hijos salieron de ella, de este lugar, en silencio, ella se acercó, depositó 3 rosas blancas y durante un instante observó, sin poder entender aún lo que había pasado, y salió. Los días siguientes transcurrieron entre el dolor, los recuerdos y la necesidad de encontrar una respuesta a esa ausencia profunda. El proceso es lento, el amor y la pérdida se mezclan hasta que en algún momento esa mezcla muta a la forma de recuerdos. Habían pasado 2 años y ante la imposibilidad de superar esta tristeza profunda, los interrogantes constantes, Luciana colapsó y se desmayó. Su familia la instó a comenzar terapia, a buscar ayuda. Sus amigas la invitaban a pasear, querían sacarla de ese lugar. No tenía ganas, pero sabía que era lo que tenía que hacer para salir de ese lugar. Insistieron y finalmente accedió. El intento de reconstruir lo perdido le resultaba inevitable. Comenzó a ver a Carlos en todos lados, en cada persona, en cada gesto, en aromas, en sonrisas, en miradas. Poco a poco notó que estaba
dejando de soñar con él. Desde el punto de vista espiritual, claro, esto puede ser el reflejo de un proceso de sanación y de aceptación, o un aviso de un posible encuentro entre energías. Una noche, Clara, una de sus amigas, la invitó a salir el sábado. Esto de las invitaciones venía de la mano de que, claro, Luciana no salía. Así que a pesar de que Luciana no quería, Clara no le dio mucha opción. Luciana una vez más accedió, pero con la condición de ir con su auto. Esa noche otra de sus amigas iba a conocer a alguien, y esa persona venía con un amigo, Raúl. Cuando lo conoció, algo le llamó la atención de él. Percibía como si estuviera enfermo. Algo en él le resultaba extraño. Sin embargo, a lo largo de la noche comenzaron a acercarse, a hablar. Raúl era verborrágico, entusiasta. En medio de la charla, de la nada, Raúl le pregunta: ¿te acordás cuando se te cayeron los lentes en la aerosilla y te compraste unos espejados? Luciana empezó a buscar en su interior una posible respuesta. Raúl y ella no se conocían. Jamás habían ido juntos a la aerosilla. Nadie conocía esta anécdota. Nadie excepto por una persona: Carlos. Raúl siguió la conversación como si nada, interactuando con ella y con los demás. Antes de despedirse, Raúl le pidió el número de teléfono, pero ella no se lo dio. La verdad es que no sabe por qué no lo hizo. ¿Y si esto representaba algún tipo de conexión? ¿Y si Carlos quería decirle algo a través de Raúl? Luciana y sus amigas subieron al auto y emprendieron la vuelta. Luego de algunos kilómetros, pasaron por el cementerio donde descansan los restos de Carlos. En ese momento la radio se encendió sola. Y comenzó a sonar una canción que Carlos solía dedicarle a Luciana. Sus amigas se asustaron, Luciana sonrió, entendiendo esa complicidad. Ella había dejado de escuchar esa canción cuando él falleció. Hasta ese momento, Raúl intentó conseguir nuevamente el teléfono de Luciana a través de su amiga, pero Luciana volvió a negarse. Seguía sin saber de dónde venía esa negación. Su amiga finalmente organizó una salida con el amigo de Raúl y le pidió a Luciana que la acompañara nuevamente, ya que él también sería parte de la juntada y quería hablar con ella. Finalmente aceptó, preparándose para una posible conversación extraña. Así que llegó el día, se juntaron para cenar los cuatro. Todo parecía normal hasta que, de la nada, Raúl comenzó a cambiar su comportamiento. Quiero que me perdones, porque te amo. No es tu culpa, ni la culpa de nadie. No fue mi decisión. Continuó diciendo cosas que nadie podía saber. Solamente Luciana y Carlos. Déjame que te diga algo. A donde yo esté y a donde vos vas a estar, vamos a estar bien. Raúl se agarró del pecho y cayó al suelo. Llamaron a la ambulancia. Lo ingresaron directo a la terapia intensiva. Luciana no tenía acceso para verlo. Otra vez la ansiedad, otra vez la angustia. Se comunicó con el amigo de Raúl. Quiso saber cuándo podría ir a verlo. 5 días después, fue. Cuando entró a terapia, lo vio lleno de cables, semidormido. Se acercó y él automáticamente abrió los ojos. Estoy bien, le dijo. Apenas esbozaba una sonrisa mientras trataba de comunicarse con ella. Le hablaba como si la conociera de toda la vida.
estoy bien y vamos a ser felices. Luciana no entendía nada, pero no le resultaba del todo ajeno. Lo cambiaron a una sala común y ella comenzó a visitarlo todos los fines de semana. Muchas veces era Raúl el que no entendía qué pasaba. ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué está acá si apenas me conoce? Luciana quería salvar a Carlos acompañando a Raúl, pero también quería recibir ese mensaje que esperaba desde hacía más de 2 años. 3 meses después le dieron el alta a Raúl. Ese día Luciana fue a decirle que se alegraba muchísimo de que estuviese bien, que se hubiese recuperado como lo hizo, aunque había quedado con una enfermedad que iba a tener que tratarse siempre. Le dijo, no quería que se sintiera obligado a nada, que estaba feliz de que tuviera el alta, así que él le miraba, pero no podía hablar, solo la miraba fijo, como si esa mirada se pudiera leer por qué. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Solo le decía eso. 15 días después de su alta, decidió visitarla como amigos. Llegando a la casa de Luciana, encontró una cruz de plata tirada en el piso. Llegó a destino, se saludaron y él empezó a decirle que la vida le había dado una segunda oportunidad, que no entendía porque ya se solía llevar como una vida bastante él, una vida muy nocturna, por decirlo de algún modo. No era creyente, es más, era bastante escéptico. Pero el destino los había cruzado, la había puesto a ella en su camino. Quiso regalarle la cruz que había encontrado, pero ella no se la aceptó. A los pocos días, desde el hospital donde realizaba su tratamiento, le envió un mensaje. Había encontrado otra cruz abajo del sillón del hospital. Luciana le dijo que eran señales de Dios. Ella creía mucho en esto, que le había dado una nueva oportunidad, un renacer, que tenía que arrepentirse de lo que había hecho en el pasado, que tenía que cambiar un poco su vida. Raúl sintió la necesidad en ese momento de confesarse, de arrepentirse. Así lo hizo. Desde que tuvo su segunda oportunidad, vio suceder los milagros. Un medicamento carísimo que no podía pagar y se lo terminó regalando el farmacéutico de turno. Raúl lloraba agradecido, la llamó a Luciana para contarle y ella confirmó que estaba viviendo un milagro, que disfrutara esta vida. Él le agradeció todo y quedaron como buenos amigos. Raúl había aparecido en la vida de Luciana para darle el mensaje de Carlos, que la amaba y que estaba bien y que ambos iban a estar bien. Estuviesen donde estuviesen.